traidores, les informo que ya no son una bola de inútiles. Son magos imperiales, hasta el día en que mueran. Tanya, al examinar los mapas que tenía delante y la información logística que Guilliman había recopilado, trazando las rutas generales a través de la galaxia y mostrando la distribución y el flujo de material, quedé francamente impresionado. No muchos de los primarcas que he visto parecen reflexionar mucho sobre cómo obtienen sus materiales. No era el caso de Guilliman. Al observar estos mapas, se podía rastrear el origen de los recursos hasta el campo de batalla donde probablemente se utilizarían. Probablemente ese era el punto clave. Existía la posibilidad de que las cosas se transportaran en otras direcciones, pero según esta información y su estudio de la logística del imperio, era bastante evidente que el equipo local se utilizaba en asuntos locales antes de ser enviado a las lejanas fronteras del imperio. Negué con la cabeza, impresionado por la cantidad de trabajo y datos que debió haber recopilado para crear esos gráficos. Y, por lo que pude ver, estaban bastante actualizados, probablemente creados el año anterior. Mirando a Guilliman, le pregunté, ¿tienes un departamento que se encargue de llevar un registro de toda esta información? Guilliman, que estaba mirando los mapas, levantó la vista con una sonrisa y dijo, más o menos. Tengo un departamento que se encarga de la información, pero suelo dedicarle tiempo una vez al año para actualizar los mapas lo mejor que puedo. No soy el mejor cartógrafo, lo admito, pero no necesito serlo para saber a dónde se envía el equipo. En general, lo más importante es saber dónde están las tormentas disformes, dijo, señalando algunas zonas del mapa, incluidas las que rodean la rueda de fuego, y tengan en cuenta que nuestras rutas comerciales tienden a evitar esas zonas, ya que suelen ser más peligrosas y pueden causar retrasos excesivos en la red. Me di cuenta de que los mapas parecían mostrar rutas comerciales que serpenteaban por la galaxia entre diversas áreas e imperios dentro del imperio. Vi algunas que salían de Terra, muchas más de la zona central alrededor de la Tierra, bastantes que descendían por el reino de Ultramar y algunas que salían de un imperio del sur que creo que pertenecía a Dorn, aunque no estaba marcado como un imperio individual. En realidad, muchos de los lugares no estaban marcados como imperios individuales, sino como planetas de interés y un conjunto de planetas bajo su control, más bien un estado vasallo que un imperio propiamente dicho, según este mapa. También existía una extensa red de rutas comerciales que entraban y salían del torbellino galáctico central. Probablemente, estas representaban las ligas de Squat, mientras que había una ligeramente deformada situada en el extremo este de las ligas de Squat, que probablemente era el dominio de Perturabo. Hay mucha información que asimilar aquí, dije, vamos. Guilliman asintió y añadió. Posiblemente demasiada para la mayoría de las mentes mortales. He intentado enviar copias al Administratum para que las distribuyan entre los capitanes. Por desgracia, o bien se ha mantenido en secreto, o bien no se ha entendido bien qué hacer con ella, pues parece que simplemente no la envían. O quizás todavía les cuesta comprenderla. Recordando mis experiencias con el Administratum, simplemente dije, probablemente se trate de un pequeño malentendido. Tuve una reunión con algunos de sus departamentos de propaganda hace unas semanas. Realmente no parecen comprender lo que sucede fuera de Terra. Entonces, quizás debería programar una conferencia cuando tenga la oportunidad, dijo Guilliman, antes de tomar una de las bebidas que mis valquirias habían preparado para nosotros esta tarde. Quizás debería advertirle que la bebida que tomó era una de las más especiales. Antes de que pudiera decidir qué hacer, Guilliman ya se había terminado el vaso entero. Su única reacción fue que sus cejas se habían arqueado bastante. Sonreí con diversión antes de decir, creo que cada primarca debería programar una reunión con el Administratum. Por lo que entiendo, no saben muy bien cómo tratarnos como comandantes para sus fines propagandísticos. Simplemente se aferran a lo primero que oyen. Entendido, dijo Guilliman, antes de tocar el mapa y luego una consola que tenía al lado, lo que hizo aparecer una representación holográfica de los mapas en papel que habíamos estado mirando, específicamente en el área alrededor de la rueda de fuego. Es un territorio muy interesante, dijo Guilliman, utilizarlo como campo de entrenamiento para una operación conjunta sería una forma bastante ingeniosa de aprovecharlo. Sin mencionar que, muy probablemente, ese territorio servirá como un sólido baluarte contra cualquier imperio enemigo con el que nos encontremos. Por lo tanto, contar con tropas entrenadas para combatir en ese territorio sería muy útil. Lo único que me preocupa es la presencia constante de las tormentas disformes en esa región.
Hasta ahora, no han cambiado mucho en los últimos milenios, pero eso no significa que podamos dar por sentado que las tormentas permanecerán inmutables en el futuro. Es una preocupación válida, dije asintiendo con la cabeza antes de añadir. Aunque, para ser justos, dada la naturaleza caótica de las tormentas disformes, es una preocupación que comparten todos los planetas. Guillemán asintió con la cabeza antes de decir. Es cierto, pero la posibilidad es mucho mayor en un lugar como la Rueda de Fuego. Tendríamos que ser más prudentes con la cantidad de tropas que enviamos allí. Sería demasiado impráctico enviar a toda la legión, incluso con la mitad de su fuerza. Creo que eso solo traería problemas. Como mínimo, deberíamos enviar un capítulo, tal vez 5, para entrenarse en esa región. 5 capítulos parece un buen límite, ya que me permite enviar una gran compañía completa en lugar de solo partes de una, dije, mirándolo rápidamente. ¿Una gran compañía? ¿Acaso no utilizáis capítulos en vuestra legión? Preguntó. No, en lugar de capítulos, usamos grandes empresas. Los capítulos existen, pero forman parte de una unidad de gran empresa, 5 capítulos por unidad de gran empresa, expliqué. Una unidad algo sobredimensionada para lo que se necesita en la mayoría de los casos, pero servirá. Una gran compañía de tu parte, 5 capítulos de la mía. 5.000 hombres parece una buena cifra que cada legión debería aportar a este ejercicio. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo antes de añadir. Sin duda puedo conseguir que Perturabo aporte esa cantidad de hombres. En cuanto a quién más podemos conseguir, los cicatrices blancas están bastante cerca, así que creo que puedo conseguir que Hagatai aporte algunos hombres. Además, el planeta natal de Vulcan también está en esa región. Una breve conversación con él podría facilitar las cosas. Guillemán asintió con la cabeza antes de mirar el mapa y dijo, si seguimos esa parte de la galaxia, creo que también podemos reclutar a las fuerzas de Fulgrim, si está dispuesto a colaborar. Y Prospero tampoco está muy lejos. Literalmente podrías reclutar a algunos de los hombres de Magnus de camino a la Rueda de Fuego si logras convencerlo de que se una. Al mirar el mapa, asentí. Era posible. Para seguir las rutas comerciales, tendría que estar justo encima de Próspero. Solo tendría que descender por debajo del plano galáctico para invitarlo a que me acompañara. Eso prácticamente incluye a todos los que viven alrededor del Maelstrom, reflexioné. Guillemán asintió antes de añadir. Bueno, casi todos. Sanguinius está aquí, técnicamente, dijo, pulsando unos botones para mostrar un planeta llamado Baal al norte del Maelstrom. Podríamos contactar con ellos y ver si les interesa. Pero entonces nos planteamos, ¿de qué magnitud queremos que sea este ejercicio de entrenamiento? En ese rango, ¿no deberíamos contactar con todos los primarcas y ver si están dispuestos a aportar 5.000 marines a este pequeño ejercicio de entrenamiento? Me detuve al darme cuenta del desliz de Guillimán. ¿Sanguinius? ¿Es el nombre de una de nuestras hermanas, hermano? Pregunté. No debía decir su nombre. Olvídalo, Tanya, respondió. Ella. Ah, así que tengo otra hermana. ¿Quién iba a pensar que Guillimán, el famoso estratega y gobernante de los reinos de ultramar, tenía la lengua tan suelta después de una copa? Bromeé. No necesito esto ahora, Tanya. Guillimán gimió. Claro, hermano, aún así, pensar que de todas las bebidas que podrías haber tomado, elegiste una diseñada para la fisiología de un primarca en lugar de la de un marine espacial. Reflexioné sobre su mala suerte. ¿Podemos terminar esta conversación y continuar donde la dejamos? Dijo. Claro que sí, hermano, me froté la barbilla pensativo antes de decir. ¿Por qué no invitar a la hermana Sanguinius? Es decir, la idea es que sea un área de operaciones para que las legiones entrenen juntas. Invitarla no significa que tenga que venir. Si deciden no ir, es su decisión, pero así evitamos ofender a alguien por haber asumido que no estarían interesados. Asintió Guillimán antes de decir, hay suficientes planetas en los mapas alrededor de la Rueda de Fuego. Sin embargo, llevará tiempo contactar con todos y conseguir que se sumen a esto. Pero lo estamos planeando para finales de siglo. Parece un plazo razonable para lograrlo. Guillemán asintió con la cabeza antes de decir, ¿y no te resulta tan difícil contactar al menos con algunos de los hermanos que viven más lejos? Pronto te irás a una nueva campaña, ¿verdad? Asentí con la cabeza y dije, a estas alturas, Fenris ya habrá reunido suficientes marines espaciales y auxiliares para reabastecer nuestra flota para la próxima campaña. Haré una parada en Fenris antes de partir para encontrarme con la 8ª Legión, los señores de la noche en las estrellas Goul, donde quiera que estén.
Guillemán hizo un gesto, moviendo la mano hacia la pantalla holográfica para mostrar una región del espacio que se encontraba muy lejos del núcleo. Observé que prácticamente nos adentrábamos en zonas oscuras del espacio que en realidad no formaban parte de la galaxia, sino que se consideraban como tal debido a la expansión humana. No conozco muy bien a nuestro hermano de allá arriba. Sé que el emperador llevó una delegación de primarcas para reunirse con él, pero yo no estaba entre ese grupo. ¿Por qué no? Eres uno de los primarcas más sensatos, ¿harías bien en presentar a uno de nuestros hermanos al imperio?, pregunté. Guillemán sonrió. Agradezco tus amables palabras, Tanya, pero simplemente se trataba de disponibilidad, ya que estaba ocupado con mi propia campaña en una región diferente del espacio. Ah, claro, respondí antes de decir. Bueno, lo único que sé de la Octava Legión y su primarca es que son muy eficaces a la hora de someter a los planetas. Guillemán asintió antes de decir. Están a punto de crear su propio imperio allí, prácticamente. Y, francamente, dada su lejanía y aislamiento, tal vez sea lo mejor. Retomó el mapa, mostrando 3 posibles rutas. Una que partía de Baal, otra de Olimpia y otra del Imperio Ultramar. Las operaciones en esa zona suelen seguir una de estas 3 rutas. Y como se puede apreciar por la coloración, son rutas muy transitadas. Simplemente están tan alejadas de la civilización que la gente no suele ir por ahí. Hay suministros y otras rutas, pero la producción local es más común que el transporte masivo, probablemente porque todavía hay al menos 3 o 4 imperios luchando contra el imperio. Pero también es probable que se deba a su extrema lejanía. Asentí con la cabeza antes de decir, definitivamente necesitamos que toda esa región cumpla con las normas para al menos estabilizarla. ¿Hay algo más que pueda estar causando que esas rutas comerciales no sean muy estables?, pregunté. Guillemán se encogió de hombros antes de decir, los piratas habituales, así como algunas operaciones de corsarios y Eldar oscuros. Esos tipos, dije, disgustado al oír hablar de otra operación dirigida por esas criaturas. Me alegra saber que las operaciones que realicé de regreso a Fenris habían eliminado a la mayoría de las operaciones piratas que amenazaban las rutas comerciales. Pero no era tonto. El hecho de haber matado a tantos piratas como pude y haber destruido sus territorios no significaba que no hubiera otros. Y esto no significaba que no pudieran haber sobrevivido a lugares remotos. Eso es lo que sucede con cualquier civilización. A medida que una civilización avanza hacia una zona sin ley, la anarquía se aleja cada vez más de la civilización. Negando con la cabeza, dije, ojalá pudiera dedicar algo de tiempo a limpiar esas rutas comerciales de camino, reflexioné antes de añadir, pero tendrán que esperar. Guillemán asintió antes de decir, estoy de acuerdo, pero eso es asunto del ejército imperial. Deberían estar lidiando con las operaciones piratas. Los astartes deberían ocuparse de las verdaderas amenazas al imperio, no de los restos dispersos de un imperio caído y de piratas de poca monta. Asentí con la cabeza en señal de acuerdo antes de recostarme y decir, ahora que lo pienso, me pregunto cómo los Eldar lograron construir su propio imperio. Deben haberse topado con los mismos problemas que nosotros en lo que respecta a las rutas de suministro y demás. Guillemán asintió antes de decir, por lo que entiendo, aunque tenían un gran imperio, este se concentraba principalmente alrededor de lo que ahora llamamos el Ojo del Terror. Así que todo lo que estuviera fuera de ese sector era de menor importancia. Por eso la Federación Humana pudo crecer tanto. A los Eldar simplemente no les importaban los humanos, al menos no de una manera que interfiriera con nosotros. Por lo que he oído, solo empezaron a fijarse en nosotros en los últimos milenios, cuando la humanidad comenzó a consolidarse como una amenaza real, pero al final fue irrelevante, ya que cayeron poco después. Un imperio más centralizado, menos problemas de abastecimiento, todo eso tiene sentido. Probablemente por eso deberíamos centrarnos en desarrollar regiones internas y ayudar a crear imperios a partir de áreas que apoyen al imperio en su conjunto. Guillemán asintió antes de añadir, aunque no era solo eso. Por supuesto, también estaba la telaraña Eldar. Asentí con la cabeza antes de decir, he oído hablar de eso, una especie de sistema de transporte que atraviesa la disformidad pero no la atraviesa. Aunque todavía no lo conozco bien, sobre todo teniendo en cuenta que no podemos replicarlo, así que no lo he investigado demasiado. Esa es la verdad. Que yo sepa, no podemos replicarlo, y eso me preocupa. Aunque me gustaría que hubiera una manera de hacerlo. Se supone que la telaraña Eldar es una vasta red de pasajes libres de los caprichos del Inmaterium. Al menos, podríamos apoderarnos de ella.
Eso nos permitiría mover tropas y recursos mucho más rápido por rutas más seguras que cualquier cosa que la galaxia muestre aquí. Se rumorea que ni siquiera tienen que preocuparse por las incursiones de la disformidad a bordo de sus naves. Maldita sea, si pudiéramos asegurar eso, sería de gran ayuda para el transporte interno, pensé, reflexionando sobre los posibles usos de la telaraña Eldar. Parecía una ruta ferroviaria comparada con las rutas de barcos de las que dependía actualmente el Imperio. Quizás habría alguna manera de negociar con los Eldar para que vendieran sus secretos. ¿Pero cómo se podría lograr eso? Pensé. Los Eldar eran una especie Xeno que no quería tener nada que ver con el Imperio. No compartíamos prácticamente nada. No era como si pudiéramos recrear una situación al estilo del Imperio Romano y Grecia. Nuestras culturas eran demasiado diferentes, sin embargo, algunos Eldar están dispuestos a escucharnos de vez en cuando y a conversar con nosotros. Podría decir eso gracias a las campañas de la Rueda de Fuego y el alcance del arca. Quizás debería contactar a esa Eldar, si es que logro encontrarla. ¿En qué estás pensando, hermana?, dijo Guilliman, devolviéndome a la realidad. Gracias por las ideas, hermano, dije. Recordé algo de la historia antigua de Terra, donde un imperio logró duplicar su tamaño simplemente negociando con imperios que se habían fragmentado en numerosos estados. Hice una pausa antes de añadir. Dudo que funcione con los Eldar, pero bueno, soy partidario de las negociaciones cuando es posible. Dudo que podamos lograr que los Eldar se conviertan en una raza vasalla, y mucho menos que tengan acceso a su telaraña, dijo Guilliman, sacudiendo la cabeza. Asentí con la cabeza antes de decir, de acuerdo, pero quizás podríamos conseguir que algunos nos permitieran el acceso en las circunstancias adecuadas. Tratados y demás, que nos permitan usarlo para defender nuestro territorio a cambio de no colonizar ciertos mundos que consideran importantes. Suena improbable. Además, su imperio está tan destrozado a estas alturas, si es que se le puede llamar imperio. El hecho de que un grupo pudiera acceder a través de la telaraña Eldar no significa que los demás estuvieran de acuerdo con esa decisión. Intentar negociar con un grupo sin gobierno central difícilmente funcionará. Asentí con la cabeza, dejando pasar el tema, ya que probablemente tenía razón. Bueno, entonces, continuó, lo que me tomó por sorpresa. Pero vale la pena intentarlo. En cierto modo, podemos confiar en que estos Xenos no serán de fiar si alguna vez llegamos a aliar con ellos, pero quizás haya maneras de llegar a acuerdos financieros. Probablemente deberíamos dejar que el Administratum se encargue de esto, después de que uno de nosotros, hipotéticamente, abra una puerta diplomática con los Eldar. Incluso si logramos asegurar un paso por la telaraña de un extremo a otro de la galaxia, eso podría ser beneficioso para el Imperio a largo plazo, algo que les comentaré la próxima vez que hable con ellos, dije, mientras extendía la mano hacia una jarra de cerveza y le daba un sorbo. Guilliman extendió la mano hacia la copa de vino que había estado bebiendo antes de comentar. Probablemente sea un tema que deberíamos plantearle al emperador. El Administratum es lento, lo cual probablemente sea mejor en algunos casos, pero el emperador sería más decisivo en este asunto. Desafortunadamente, no sé cuándo regresará. Asentí con la cabeza. Tengo una reunión con Malcador más tarde hoy para hablar de mi próxima campaña. Le comentaré mi deseo de tener una audiencia privada con el emperador y veré qué se puede hacer a partir de ahí. Lamentablemente, no creo que consigas esa audiencia con él en un futuro próximo, hermana. Nuestro hermano menor requiere mucha atención del emperador en los próximos meses. Asentí con la cabeza antes de decir, bien, creo haber oído que han encontrado a un nuevo primarca. ¿Lo has conocido? Guilliman pareció perder la vista en la distancia. De entre todos los primarcas, creo que a él le tocó la peor parte. Eso es todo lo que diré al respecto. Espero que el emperador pueda ayudarlo, pero, bueno, tengo la sensación de que será un proceso difícil y gradual. Maldita sea, dije, dándome cuenta de lo que insinuaba. Algo le había sucedido a uno de nuestros hermanos, algo tan grave que el emperador iba a tener que dedicarle mucho tiempo para curarlo. Aún no se sabía con exactitud qué había ocurrido. Probablemente se trataba de secretos internos para evitar que los detalles se filtraran hasta que se solucionara, pero aún así, la implicación era bastante aterradora. Recordando todo lo que había visto, hecho y sobrevivido, y saliendo relativamente ileso, con solo unas pocas cicatrices aquí y allá que, como decían algunas de mis chicas, realzaban mi encanto, casi se podría pensar que era inmortal.
Así que, lo que sea que le haya sucedido a este hermano que requirió la intervención directa del emperador, significaba que existían fuerzas capaces de dañar gravemente a un primarca. Si le puede pasar a uno, nos puede pasar a cualquiera, pensamientos oscuros que quise ahuyentar con un movimiento de cabeza. En lugar de eso, volviéndome hacia Guilliman, dije, bueno, el emperador sabe lo que hace. Seguro que lo resolverá. ¿Hay algo más que debamos discutir sobre logística? Hay algunas cosas, dijimos mientras continuábamos nuestra agradable conversación. Perturabo sonreía al leer los informes recientes. Tenía muchos motivos para sonreír. Además, la construcción del Senado Imperial avanzaba a buen ritmo. Al ritmo que iba, estaría terminada en un mes. Aunque terminada no era el término más preciso. El edificio principal estaría terminado. Sin embargo, mi diseño original implicaba que nunca se pretendió que estuviera completamente terminado. El área circundante se había despejado para la construcción de otros edificios satélite que darían servicio a zonas senatoriales específicas. Así, si necesitaban aumentar el número de senadores, se podría hacer. Incluso los propios edificios se diseñaron de forma que se pudiera derribar una pared y construir una gran ampliación hacia afuera. Estas ampliaciones, a su vez, tendrían áreas que podrían construirse posteriormente, permitiendo que el Senado Imperial siguiera creciendo según fuera necesario. Una mejora con respecto al diseño original propuesto por el Administratum, que, en mi opinión, tendría una capacidad bastante reducida. 10.000 senadores de toda la galaxia jamás podrían representar plenamente a todos los planetas. Si bien era un buen comienzo, al menos de esta manera, ese número podría ampliarse con el tiempo a medida que se definieran las funciones de los senadores. En definitiva, mi huella en Terra estaba firmemente marcada, y eso me alegraba. Claro que esa no era la verdadera razón de mi alegría. No, la verdadera razón era el informe de mis marines, los encargados de realizar operaciones contra el perímetro exterior del Palacio Imperial, intentando identificar puntos débiles en las defensas. Encontraron algunos, lograron entrar y asustaron a algunos miembros del Puño Imperial en el proceso. Uno de ellos incluso consiguió llegar al Palacio Imperial, aunque un custodio lo descubrió al instante. Es una pena que me hubiera gustado saber que podría haber ido un poco más lejos, pero me alegró más saber que había superado las defensas imperiales. Claro, puede que los custodes los hayan detenido, pero mi problema seguía siendo con Dorn y sus suposiciones ilógicas de que una buena defensa jamás podría ser vencida. Lograr que se diera cuenta de que esa idea era errónea fue una sensación muy gratificante, aunque dudaba que su orgullo le permitiera admitirlo. Aunque probablemente no tendría noticias suyas en un tiempo. Estaba en su planeta natal cumpliendo una misión para el emperador. No se enteraría del éxito de mis hombres hasta dentro de un tiempo. En fin, al menos habíamos descubierto algunas brechas en las defensas que ahora, supongo, se cerrarían. Con un suspiro de satisfacción, le entregué los informes a una construcción mecánica con forma de joven, una asistente a la que había entrenado, que los colocó en sus respectivos lugares. Tenía un conocimiento muy básico de lo que debía hacer, pero aún así lo hizo. Era una de las muchas cosas con las que pasaba el tiempo. Si no estaba diseñando grandes obras, que casi nunca veían la luz del día, estaba trasteando con creaciones mecánicas. Construí a Lionel Johnson, un león mecánico solo por el desafío, aunque todavía no se lo había dado. También estaba trabajando en un lobo mecánico, pero ese estaba resultando ser un reto mayor de construir. El león mecánico era bastante fácil. Programación básica, una criatura perezosa salvo por algún que otro rugido. El lobo mecánico, conseguir la personalidad adecuada, era simplemente difícil. Un león era pura presencia y fuerza. Un lobo, si bien poseía bastante fuerza, tenía demasiada astucia, lo cual era difícil de programar sin ir más allá de las necesidades de una máquina básica y adentrarse en los ámbitos de la IA y los espíritus de las máquinas. Por mucho que me gustaría ir más allá en ese sentido, tenía demasiados aliados en el Mechanicum como para arriesgar mi posición con ellos. Sin mencionar que el emperador ya había dicho que debíamos evitar el uso de tecnología de esa naturaleza. Si bien yo era plenamente consciente de que probablemente tenía acceso a tecnología de IA, al emperador le gustaba guardar sus secretos. Creía que los mantenía en reserva para una emergencia. Al fin y al cabo, siempre existía la posibilidad de que nos topáramos con alguna amenaza que requiriera su uso. Había visto algunos informes de excavaciones arqueológicas que el Mechanicum solía realizar en planetas que consideraban con alta probabilidad de encontrar reliquias de la Edad de Oro de la humanidad.
Y conocía al menos una amenaza potencial que podría requerir el uso de dicha tecnología. Aunque cómo se implementaría contra esa amenaza, quién sabe. Negando con la cabeza, me levanté de mi asiento, me estrujé la espalda y luego el cuello. Después, me recompuse y salí, dejando que los autómatas continuaran su trabajo mientras me dirigía al comedor del Palacio Imperial para disfrutar de una buena comida. Un día tan bueno como este merecía una buena comida, y caminé alegremente por los pasillos con un paso ligero. Claro, podría quejarme de algunos problemas menores de los que me habían informado. La Legión no estaba ociosa mientras yo estaba allí. Después de todo, estaban expandiendo los territorios de los guerreros de hierro alrededor de Olimpia, combatiendo los problemas y destruyéndolos, protegiéndola de invasiones, además de supervisar varios proyectos de construcción en la región. Algunos iban bien, otros no tanto, considerando cómo se desarrollaban las cosas a veces. ¿Pero qué se le va a hacer? Bueno, siempre se podría volver a triturar a parte de la Legión, pero decidí no hacerlo. La aniquilación seguía siendo impopular, incluso después de haber modificado un poco el guión, permitiendo que los soldados lucharan por sus vidas y regresaran a la Legión. La imagen resultaba demasiado molesta. Estoy a punto de tener que reabastecer a los nuevos reclutas para reemplazar a los que murieron en las operaciones anteriores. Es cierto que eso se estaba convirtiendo en un problema menor a medida que mi imperio personal se expandía y conseguíamos rutas de suministro cada vez más diversificadas, sobre todo con las ligas de squads, que progresaban bastante bien. Buenos vecinos, en mi opinión. El intercambio de recursos entre el Imperio de Hierro y las ligas de squads era adecuado, la verdad. No era yo el que se dedicaba a ese tipo de trabajo, que correspondía más al ámbito de Rus, pero sí que lo revisaba de vez en cuando para asegurarme de que mis proyectos no se vieran perjudicados por materiales de mala calidad o con retraso. Al doblar una esquina, vi a Tanya caminando delante de mí hacia el comedor, lo cual probablemente fue lo mejor. Se había esforzado mucho por integrarse en la alta sociedad y, bueno, ya tenía la costumbre de presumir de sus curvas. Por confuso que parezca, su armadura no me parecía muy lógica, pero claro, cuando luchas contra orcos y espadas de plasma, a veces el estilo es aceptable, ya que la sustancia importa más que los ángulos de desviación. Claro que, el hecho de que estuviera intentando construir una armadura Terminator del tamaño de un Primarca influyó mucho en mi opinión sobre qué prefería. La armadura personal era mejor que la movilidad y el alarde. Pero intentar descifrar sus estilos no era bueno ni suficientemente confuso, así que negué con la cabeza, sobre todo porque la última vez la miré fijamente durante demasiado tiempo y ella hizo una broma a mi costa. Aunque, por el emperador, no era solo el frente lo que representaba una amenaza para mis ojos, pensé, frotándome la cabeza, deseando que usara algo un poco más conservador. Perturabo. Me llamaron desde mi derecha, lo que me hizo mirar de Tanya, que estaba a punto de entrar en el comedor, a otros dos hermanos que se acercaban, Ferrus de las manos de hierro y Fulgrim de los hijos del emperador. Fulgrim, dije, y mirando a Ferrus, asentí con la cabeza. Él asintió de vuelta sin decir palabra, prefiriendo guardar silencio como de costumbre. Pareces estar de buen humor, Perturabo. ¿Te está yendo bien el día, hermano? Preguntó Fulgrim, y yo asentí con la cabeza. Otro día maravilloso. Las legiones me dan buenos informes, el Senado Imperial está casi terminado, y eso significa que puedo empezar a pensar en mis próximos proyectos y mis próximas campañas. Yo también he estado pensando lo mismo, dijo Fulgrim asintiendo, y Ferrus gruñó en señal de acuerdo antes de que Fulgrim continuara. Planeamos ir a los confines de la galaxia, ver qué hay allí, solucionar tantos problemas como podamos encontrar, pero es probable que el Administratum no nos deje quedarnos allí mucho tiempo. Suspiré y asentí. Lo entiendo. Antes de preguntar, por cierto, se suponía que debías conseguir algunos artesanos para el Senado Imperial. ¿Lograste encontrar a alguien que hiciera el trabajo que te pedí? Casi lo olvido, pero no, sí que los tengo. Tengo que asegurarme de que les paguen bien, pero estarán aquí en los próximos días. Solo diles que necesitas pintar, y también les he dicho que mantengan las imágenes de los guerreros de hierro y los puños imperiales en lados opuestos, si me entiendes. Asentí. Lo entiendo. Es una precaución comprensible. El hecho de que Dorn intentara, hacer algo similar, no me hizo ninguna gracia que los artesanos trabajaran para mí. Pero claro, el intento de Dorn consistía básicamente en que un puño imperial extrajera semillas genéticas de un guerrero de hierro. No creo que ningún primarca estuviera precisamente contento con esa implicación, muchas gracias.
Negando con la cabeza, simplemente dije, bueno, tendré que ocuparme de esto después. Tengo una reunión para intentar llegar al planeta natal de Tanya, Fenris. Quiere que lo explore para ver si hay algún edificio que pueda construir allí. Oh, dijo Fulgrim, alzando una ceja con interés. ¿Tanya está interesada en que construyas algo en su planeta natal? Vaya, eso debe ser un honor. No creo que ninguno de nosotros, los primarcas, hayamos tenido una visita formal al planeta natal de otro primarca, aparte del de Horus, claro. Serías el primero. Levanté una ceja. Había algo extraño en la forma en que Fulgrim lo dijo, como si le molestara que yo fuera el primero, lo cual, en mi opinión, no era necesariamente una molestia. Quizás deberías preguntarle si puedes acompañarla cuando tengas la oportunidad. Para ser justos, no es que vaya a darme un recorrido por Fenris mientras esté allí. Estará ocupada en los confines de la galaxia. Sí, yo también he oído hablar de esa misión, dijo, con un tono ahora alegre. Hice una pausa y luego fruncí el ceño para mis adentros ante el comportamiento de mi hermano. Hasta donde sé, tu legión será enviada a pacificar una región cercana a su destino en un futuro próximo. Quizás puedas hablar con ella mientras estés allí. Oh, sí, es cierto, dijo Fulgrim, pasándose la mano por el pelo. Reprimí un gemido ante su evidente intento de congraciarse con Tanya. Y no me gustó nada. Qué curioso, dije. Es casi como si hubieras programado tus operaciones militares para estar lo más cerca posible de ella. Me miró y exhaló profundamente antes de decir, oh, quiero decir, la conoces también. ¿Y qué si yo también quiero conocerla? Es una primarca, debería ser no solo letal sino también hermosa, no solo una guerrera de renombre, sino también una constructora de civilizaciones. Es la primarca perfecta. Quiero conocerla, aunque eso sea un error. No, supongo que no está mal del todo, dije, con la fuerte sospecha de que no me estaba contando toda la verdad. Pero, ¿de verdad me importaba? Fulgrim parecía encapricharse con las cosas. Quizás realmente la veía como un ejemplo perfecto de lo que debía ser un primarca. No lo sé. Simplemente sabía que era una buena hermana comparada con algunos de ellos, y confiaba en ella. Negando con la cabeza, dije, bueno, supongo que puedes intentar conocerla por ahí. Así que no te sorprendas si está demasiado ocupada con sus propias campañas como para venir corriendo a charlar. No lo haré, dijo Fulgrim asintiendo antes de que Ferrus emitiera un sonido de fastidio. Ferrus pasó junto a él y dijo, no tienes que preocuparte por estas cosas, hermano. Hay otros asuntos de los que ocuparse. Cuando el Imperio haya traído la paz a la galaxia, entonces podrás preocuparte por conocer a tu hermana. Por supuesto, hermano, por supuesto, dijo Fulgrim asintiendo, mirándome pensativo antes de decir, perturbado, preferiría que esta conversación no se difundiera. Sería mejor que mi querida hermana Tanya y yo tuviéramos una conversación privada y apropiada sin que nadie tergiverse la imagen que ella tiene de mí. En esta conversación, levanté una ceja por enésima vez, mientras analizaba la insensatez de las palabras de Fulgrim. Negando con la cabeza, dije, claro, mientras ella no pregunte, no diré nada. Gracias, hermano, dijo, antes de marcharse pavoneándose con Ferrus siguiéndole, dejándome plantado en el pasillo, frotándome el cuello. A veces me preguntaba cómo habíamos logrado llegar tan lejos en la cruzada con lo peculiares que eran algunos de los primarcas. Negando con la cabeza, seguí mi camino por el pasillo hacia la cafetería, pensando brevemente en cómo estaría mi hermana adoptiva en Olimpia. No había visitado Olimpia en una década, pero los informes indicaban que estaba progresando bastante bien ahora que mis marines tenían la tarea de reconstruir las ciudades de Olimpia según mis estándares. Para cuando la construcción estuviera terminada, Olimpia sería una de las joyas de la corona del Imperio. Estaba dejando mi huella. En cuanto a mi hermana, se había convertido prácticamente en la regente del planeta. No teníamos la oportunidad de hablar tanto como me hubiera gustado, pero confiaba en ella hasta cierto punto. Al fin y al cabo, seguía siendo solo una humana. Aún así, pensándolo bien, no había sido exactamente así al principio, cuando el emperador me pidió que me uniera a la cruzada. Siempre habíamos sido cordiales, pero no como ahora. Después de mis experiencias con Tanya y el consiguiente desarrollo de la infraestructura en Olimpia, mi hermana Callipone me había advertido sobre cierto descontento entre la nobleza, que algunas casas aún guardaban rencor por cuando conquisté Olimpia en nombre de mi padre adoptivo. Había considerado aplastar a los disidentes y obligar a sus parientes a servir en mis legiones penales como escarmiento para los demás, pero Callipone me convenció de dejarla a cargo de la situación, y acepté su plan.
El plan fue suficiente y me permitió dedicar más tiempo a mis proyectos creativos. Al final, le cedí el mando de una compañía de guerreros de hierro para que resolviera la situación e impusiera mi voluntad en el futuro. Hasta ahora, había funcionado, ya que hace aproximadamente un año me informó de que los disidentes ya no eran tan violentos como antes, lo que para mí indicaba que la situación estaba resuelta. Lo cual era bueno. Asegurar mi planeta natal como un pilar de la galaxia era uno de esos nuevos objetivos que había conseguido gracias a la influencia de Tanya. En nuestros años de contacto, ella había mencionado una o dos veces la idea de convertir nuestros planetas natales en pilares de la defensa central del imperio, y me había gustado bastante. Aún así, la situación me dolía, pues debía admitir que tener que recurrir a mi Callipone para solucionar el problema me preocupaba por un motivo: mi falta de habilidad para la diplomacia sin recurrir a la fuerza. Podía acabar con cualquier problema que surgiera, pero obviamente ese método tenía sus inconvenientes, lo que significaba que tenía que depender de mi hermana para mantener la paz en Olimpia. No sería tan malo si no supiera que la sobreviviría. Ella no era una primarca, era mortal, y por muchos tratamientos de rejuvenecimiento que se le apliquen a una persona, llega un punto en que el cuerpo humano cede. Le quedaban quizás 200 o 300 años antes de que se le acabara el tiempo, y entonces Olimpia se convertiría en una bomba de relojería a menos que yo descubriera cómo hacer diplomacia. ¿Cómo iba a mantener la lealtad de la población? Aumentarla ayudaría, pero quizás después de 300 años, ya no importaría. Tal vez su lealtad se desarrollaría gradualmente a lo largo de generaciones, hasta el punto de que les daría igual. Pero, por otro lado, el mismo trato que le permitiría a Calífone vivir 200 o 300 años estaría disponible para los muchos nobles que se oponían a mí. Eso permitiría que ese rencor perdurara y posiblemente alejara a Olimpia de mí. Quizás debería investigar maneras de prolongar la vida de mi hermana más allá de los 200 o 300 años naturales que se podrían lograr con los tratamientos de rejuvenecimiento. O tal vez debería considerar algo más, además de aprender a ser discreta, algo que me parecía muy improbable. Quizás debería pedirle consejo a Tanya. Aún así, ese era un problema para otro día. Una ventaja de ser casi inmortal era que tenía mucho tiempo para resolverlo. Claro que, tarde o temprano, tendría que empezar a hacer algo, porque los que me rodeaban no lo hacían. Una verdadera lástima. Cory Bretacollus, el barco retumbó cuando el fuego enemigo impactó en el costado de nuestra nave, aunque no fue demasiado grave. Los escudos absorbieron la mayor parte del daño. En realidad, solo representaba un peligro de tropiezo para quienes no prestaban atención y no tenían cuidado, o para los marines que no aprovechaban al máximo las botas magnéticas. Después de determinar que Taxal, la antigua capital del Imperio Rangidan, no era la causa de nuestros problemas en esta región, y tras expandirnos aún más en su espacio hacia planetas arrasados, considerados inhabitables, y según nuestras comprobaciones, todos y cada uno de ellos estaban muertos, todo habría sido en vano de no ser por un detalle: la evidencia de que alguien había estado investigando en varios planetas. Fue sencillo encontrar estas pruebas. No eran muy buenos ocultándolas. El planeta, reducido a polvo, tenía muchos vestigios, lo que indicaba que algo seguía con vida. Además, se encontraron indicios de recientes operaciones mineras en el cinturón de asteroides de cada uno de estos sistemas. Así que continuamos avanzando hasta adentrarnos en el espacio profundo del lejano norte, más allá del territorio del antiguo Imperio Rangidan. Allí, finalmente, encontramos la amenaza que se gestaba. Mucho más allá de la galaxia conocida, encontramos una flota de naves Rangidan. Parecían ser los últimos vestigios de lo que quedaba de la armada Rangidan, así como numerosas estaciones espaciales que parecían haber sido rescatadas de todo su imperio. Un enclave que se extendía mucho más allá de lo que creíamos posible. Nos recibieron con furia y odio. En ese preciso instante, la flota combinada de la primera, la segunda y elementos de la sexta estaba combatiendo navalmente contra esta flota enemiga, que se esforzaba por alejar sus posiciones del conflicto. Sus barcos nos dispararon repetidamente. Me moví por el pasillo, intentando mantenerme erguido con la mano mientras la pelea continuaba a nuestro alrededor. En realidad, no había nada que pudiéramos hacer. El abordaje se consideraba demasiado arriesgado, ya que los primarcas creían muy probable que hundirían sus naves en el momento en que enviáramos suficientes marines espaciales.
Era de sobra conocido que los animales acorralados son peligrosos e impredecibles, y no había ninguna razón para correr riesgos cuando se trataba de este animal. Esto era una batalla espacial en toda regla, un área donde las habilidades de un marine espacial eran menos aplicables. Este era el dominio de la Armada Imperialis, que, por lo que oí, ya había sido convocada. Lo único que teníamos que hacer era mantenerlos confinados dentro de este sistema y asegurarnos de que no pudieran escapar, algo que supongo que podríamos lograr. No es que los Rangdan tuvieran la capacidad de abrir pasadizos a la disformidad que no pudiéramos seguir. Al doblar la esquina, casi choqué con Bjorn, que venía caminando en dirección contraria. Sonreía mientras alzaba una jarra de cerveza y decía, menudo día para pelear, ¿verdad? Asentí con la cabeza antes de decir, aunque no hay mucha pelea. Simplemente nos dejamos llevar. Bjorn negó con la cabeza antes de decir, no has subido al puente, ¿verdad? Las cosas están a punto de ponerse un poco más interesantes. Levanté una ceja antes de decir, ¿cómo es que las cosas están a punto de ponerse más interesantes? La flota enemiga se ha fragmentado. Una buena parte se dirige hacia una tormenta disforme justo fuera del sistema. La flota del castillo volador persigue a ese fragmento. La otra parte intenta llevar la estación espacial más grande hacia el único planeta habitable. Parece que van a intentar aterrizar allí abajo. Levanté una ceja antes de decir, eso parece una mala planificación. Lo más probable es que el liderazgo de Rangdan ya estuviera en un estado frágil antes de nuestra llegada y, bueno, ahora se han dividido en dos facciones. Seguramente el primer grupo quería minimizar las pérdidas. Y el segundo grupo, que se dirige al planeta, probablemente planea librar su última batalla. Claro, pero si resisten hasta el final en el planeta, nuestra victoria está asegurada. Los marines espaciales superan a sus fuerzas. Ya lo hemos demostrado. Bjorn asintió antes de decir, se rumorea que podría haber algún tipo de fortificaciones planetarias en el planeta. He oído que la línea se está preparando para posibles emplazamientos antiorbitales. Probablemente nos veremos obligados a realizar un despliegue en combate, pero para eso somos buenos. Dicho esto, Born se bebió de un trago el resto de su bebida antes de limpiarse un poco la cara con la otra mano y decir, va a ser una buena pelea. Asentí con la cabeza antes de decir, bueno, será una pelea, eso seguro. Ya has reunido a los demás hombres y los has metido en sus naves y cápsulas para el aterrizaje. Bjorn asintió antes de decir, me imaginaba que ya querrías dar la orden al enterarte de la noticia. Lo conseguí a la primera. Sigue así. Intentaré encontrar a alguien más y llevarlo a las cápsulas. Averigüemos qué hacen los Rangdan tan lejos de aquí. No tardamos en reunir a todos los marines a bordo de la nave. Esta nave, más pequeña que la Radfinkel clase Gloriana, solo tenía espacio para una gran compañía. Reunir a 5.000 hermanos ociosos y aburridos no fue difícil cuando les dijimos que debían dirigirse a la bahía de lanzamiento. Prepararse para una operación de desembarco conjunta de la Legión con las fuerzas del Ángel Oscuro y el castillo volador no fue mucho más difícil que una operación normal. Simplemente compartimos con ellos la ubicación donde preferiríamos aterrizar, y nos dieron el visto bueno o nos informaron si nos superpondríamos con sus zonas de aterrizaje. Más allá de eso, la información que recibíamos era un poco dispersa. A través de los ojos de mi casco, pude ver parte de la información que llegaba. La estación satelital que se había construido estaba entrando en órbita alrededor del planeta. La flota que la protegía giraba para intentar defenderla. No durarían mucho. Sus naves de batalla eran viejas y estaban en mal estado, a juzgar por la información que recibía. La falta de acceso a buenos puertos espaciales y recursos no beneficiaba en absoluto a esta confederación de naves Rangdan. Pero parecía ser parte de una maniobra dilatoria, una que permitía a la estación comenzar a transportar personas al planeta. Tras analizar todos los datos disponibles, observé que la flota enemiga fue rápidamente aniquilada, y que las naves se desintegraban bajo el intenso fuego enemigo. La nave de la clase Gloriana del León, la Razón Invencible, tomó la delantera, avanzando hacia la órbita alrededor del planeta y apuntando sus cañones hacia la estación. Intrigado, decidí encender la transmisión en vivo del canal con mayor actividad para ver qué sucedía. Habría esperado que el León disparara sus cañones contra esa emisora de inmediato. Saludos desde la estación espacial Rangdan. Se les acusa del crimen de genocidio contra el pueblo del Imperio. Deben rendirse y afrontar el juicio. La severa voz de la primarca de los Ángeles Oscuros se escuchó con total claridad. Algo la inquietaba. Si tuviera que adivinar, diría que también había notado las rarezas en sus movimientos.
Por favor, nos rendimos, suplicó una voz en gótico bajo con un fuerte acento. Somos una distracción. Los cerebros militares detrás de las operaciones en el espacio imperial han escapado aún más al espacio profundo. Por favor, persíganlos. Ellos son los responsables de todo esto. Nosotros somos simplemente civiles a quienes han utilizado para trabajar en sus astilleros e intentar mantener operativa su flota. Hubo una pausa antes de que la voz del león se escuchara por la línea. En este preciso instante, parece que estás transportando tropas y material al planeta de abajo. ¿Te estás preparando para defender este planeta? No lo somos. Nuestra gente está dividida sobre qué hacer aquí. Algunos queremos rendirnos. Otros creemos que nos van a matar a todos y estamos intentando huir al planeta con la esperanza de que nos dejen en paz si estamos allí. Deben entender que no sabemos qué es verdad y qué no sobre la información que nos dieron nuestros líderes militares. Hablan de la guerra como si no hubieran perdonado a nadie. No perdonamos a nadie. Vuestra raza ha demostrado ser una especie inaceptable para las relaciones amistosas, al menos no con alta tecnología. Entonces es cierto. Nos vais a matar a todos. Entonces nuestra pequeña rebelión no significó nada, respondió la voz con desánimo. Hubo una pausa, como si estuviera meditando, antes de que el león dijera. Creo que he sido bastante claro. No se les permite usar tecnología avanzada. Esa estación en la que se encuentran debe ser destruida. Todo el equipo avanzado debe ser destruido, y los generales de su ejército serán capturados y ejecutados por sus crímenes. Tienen 12 horas para reflexionar sobre esto. Ah, entendido. Destruirás la estación en 12 horas, dijo la voz de Rangidan, con un tono de confusión. Lionel Johnson continuó. También realizaremos un escaneo de la superficie del planeta. Cualquier tecnología que detectemos allí abajo será blanco de un bombardeo orbital. No desperdiciaré marines espaciales en ustedes. Por supuesto, sí, lo entiendo. Gracias, Imperial, respondió la voz. No me des las gracias, Xenos. Simplemente estoy cumpliendo con mi deber. Destruyo tu tecnología e impido que surja una nueva amenaza contra el Imperio. No me hagas arrepentirme. Por supuesto, respondió la voz con un tono más esperanzador. Parpadeé unos instantes antes de inclinar la cabeza y observar que las luces de emergencia, que habían estado rojas, indicando que nos estábamos preparando para un descenso, se habían vuelto verdes, indicando que ya no nos estábamos preparando para ningún descenso. ¿Qué está pasando?, preguntó Bjorn, con voz confusa. No llevaba puesto el casco, así que probablemente no había estado escuchando la llamada. Volviéndome hacia él, le dije, creo que el león simplemente les mostró misericordia. ¿El león les mostró misericordia? ¿Cómo es eso? Destrucción total de su tecnología moderna y abandono aquí, mucho más allá del espacio humano. Déjame comprobarlo. Una rápida comprobación reveló que el planeta era un 60% desierto, con un anillo oceánico del 30% que lo rodeaba. Un mundo bastante apenas habitable, dije. Les está dando 12 horas para evacuar la estación antes de que sea destruida y les ordena que destruyan cualquier tecnología que tengan. Esa es la única manera de que la gente pueda vivir. Vaya, dijo Bjorn, rascándose la sien antes de añadir. No me lo esperaba. Supongo que se parece más a Tanya de lo que uno pensaría. Supongo que sí, dije encogiéndome de hombros antes de que Bjorn dejara escapar un gesto de fastidio. Luego añadió. Pero ahora no nos peleamos. Maldita sea. Y encima me emborraché para colmo. Solté una risita antes de decir, probablemente sea lo mejor, por lo que he oído, que solo hubiera civiles allí. Aún así, podríamos vernos envueltos en una pelea. Al parecer, los líderes de Rangdan se dirigen al espacio profundo, con el castillo volador pisándoles los talones. Probablemente nos llamen para ayudar si encuentran otro planeta donde aterrizar. No, los castillos voladores se lo guardarán para sí mismos, dijo Born con un gesto de la mano, recostándose en la silla, y no pude contradecirlo. Ojalá lo consigan, y una vez que hayan sido completamente aniquilados, la investigación llegará a su fin y podremos volver a conquistar la galaxia a la antigua usanza. Tanya Rafinkel, me fui de la Tierra insatisfecho. O mejor dicho, de Terra. Maldita sea, tuve que recordar que ya no eran el mismo planeta. Cultural y físicamente había cambiado demasiado como para seguir considerándola la Tierra. La cuestión es que finalmente logré avanzar considerablemente con el Administratum y la posición de mis legiones en el Imperio, y contacté con muchos hermanos que no conocía.
Si bien todo esto eran buenas noticias, ya que no había logrado reunirme con el emperador ni aclarar algunas dudas que tenía. Esto era algo preocupante, pero también previsible. Era un hombre ocupado, y si de verdad tenías que reconstruir a un primarca, era de esperar que estuviera aún más ocupado de lo normal. Tendría que empezar a preparar una lista de preguntas para hacerle la próxima vez. Por ejemplo, cómo todos los primarcas fueron sacados de Terra y esparcidos por toda la Vía Láctea. En fin, decía que fue un accidente, pero era una respuesta simplista que no explicaba mucho. Bueno, estaba haciendo un cuaderno para llevar un registro de estas preguntas. Negando con la cabeza, revisé los datos entrantes que estaba recibiendo de Rafnkel. Mis hombres que se encontraban en el planeta estaban siendo trasladados a la superficie, y varios convoyes de suministros se unían a mi flota. Nos dirigiríamos a Fenris, recogeríamos algunas naves más y entrenaríamos a algunos de los nuevos reclutas antes de partir hacia los confines orientales, donde nos encontraríamos con los Night Lords y los Blood Angels. La información que tenía sobre lo que sucedía allí fuera no era muy clara, y esta vez, por suerte, no era porque el emperador estuviera ocultando información sobre mis hermanos, a pesar del reciente desliz de Guilliman en estado de embriaguez. No, simplemente era porque alguien no estaba transmitiendo información desde los confines orientales por ese camino. Como era de esperar, los sistemas de comunicación en todo el imperio se basaban en la transferencia de información de un astrópata a otro, y el siguiente sistema la transmitía al otro, en una especie de gigantesco juego del teléfono galáctico. Existían algunas maneras de enviar mensajes de emergencia, pero eran para situaciones críticas, y una simple campaña en los confines orientales que requería algunas tropas adicionales no era una emergencia. Tendría que averiguar por mi cuenta qué estaba pasando allí cuando llegara. No tardaríamos tanto, un año como máximo. Entonces podríamos estar en operaciones contra algunos imperios humanos que estaban causando todos los problemas. Sin embargo, aún no estaba claro cuán grave sería el conflicto. Necesitábamos desarrollar un mejor sistema de comunicación dentro del imperio. El que teníamos en ese momento era poco fiable y demasiado inconsistente, y probablemente terminaría en situaciones donde se enviaran fuerzas a conflictos para los que no estaban equipadas. Es decir, claro, se suponía que las legiones de marines espaciales podían manejar cualquier cosa, pero eso no significaba que pudieran manejar todo a la vez. Y eso podría suceder si no sabías lo que estabas haciendo. Suspirando, me recosté en mi silla, mirando hacia la oscuridad del espacio, preguntándome qué estaría pasando con el destacamento que envié a investigar la zona de exclusión de Rangdan. He leído algunos de los informes antiguos ahora que he tenido tiempo de revisarlos, y parecía que había sido un conflicto bastante breve. Los Rangdan no estaban regresando en masa, solo unos pocos supervivientes y sus armas biológicas, causando estragos en algunos lugares. Lo único interesante hasta ahora eran los informes de que había una pequeña población de supervivientes en Taxal. Se ocuparían de ellos a su debido tiempo, ya que la tormenta aún azotaba el planeta. En definitiva, sería un conflicto muy breve y poco interesante, la verdad. Habían sido una gran potencia, ahora ya no lo eran, y solo causaban problemas. Problemas que no les auguraban un buen final. Hubo un momento en que casi les ofrecimos un tratado de paz, y ahora, presenciamos su exterminio una vez más. En fin, solo se puede ayudar hasta cierto punto. Una lástima que no pudiéramos utilizarlos de alguna manera para el imperio. Negué con la cabeza y me levanté de mi asiento, dirigiéndome a un ascensor que me llevó al puente de mando. Allí, el capitán Nemius Tetanus trabajaba afanosamente preparando el barco para la partida. Me vio entrar y asintió, diciendo: «Buenas noches, Lord Rush. Me alegra tenerlo de vuelta a bordo». «Qué bien estar de vuelta a bordo», dije asintiendo con la cabeza mientras me colocaba a su lado. «¿Cuánto falta para que podamos zarpar?» «Tengo muchas ganas de poner en marcha esta operación. Un par de horas más, recabando información que necesitamos entregar por el camino. Tendremos que hacer paradas en varios sistemas de camino a Fenris para entregar órdenes e información. Ya sabes cómo es». «Sí, lo creo», dije asintiendo, mirando al espacio, preparada para lo que la próxima misión deparara. Probablemente debería contactar con Lord Wolfen para ver cómo iban sus investigaciones y experimentos, pero podía dejar que ellos se encargaran. Seguramente no habría problema. Confiaba en que sabrían manejar la situación. Al fin y al cabo, parecían personas sensatas. No había razón para molestarlos con actualizaciones sobre algo que necesitaba ser actualizado. El cazador nocturno en la periferia oriental desolador, esa es la mejor manera de describir este planeta.
El bioma estaba constantemente húmedo debido a la gran cantidad de agua que contenía. La mayor parte del territorio estaba formada por humedales inundados por las constantes lluvias en esta zona pantanosa. Y necesitaba vencer a esta criatura. Ofrecían una fuerte resistencia, probablemente porque eran xenos pantaratinos, ¿o acaso eran abhumanos? No estaba seguro. Ningún Mechanicum Biologis estaba dispuesto a venir hasta aquí para investigar ese detalle. Lo único que importaba era que se oponían a la verdad imperial, y los humanos que habitaban este mundo se negaban a hacer lo correcto y someterse al imperio. Esto era irritante. Debería poder con un solo planeta, pero la especie pantaratina era particularmente hábil para aprovechar el terreno, y los humanos, bueno, me permitieron a mí y a mis fuerzas entrar en sus aldeas. Tenía que exterminar primero a los pantaratinos antes de poder confirmar que los humanos no estaban dispuestos a seguir la verdad imperial. Una vez que eso suceda, habrán infringido la ley y tendré que someter a este planeta a sus dictados como me plazca. Una purga sistemática bastará. Al fin y al cabo, negarse a la verdad imperial era un crimen absoluto, un crimen castigado con la muerte. Aún así, sería un desperdicio que sus muertes fueran demasiado rápidas. Lo mejor sería usar a la gente de aquí como ejemplo. Después de todo, no estaban solos en este conflicto. Dos imperios suministraban recursos a este mundo, los mundos grises y la autonomía de Underax. Estos dos imperios se encontraban más allá de este planeta, no muy lejos, y estaban suministrando recursos para este conflicto, manteniendo la guerra en marcha al asegurarse de que los viles xenos y sus partidarios estuvieran bien armados. Fueron la razón por la que finalmente cedí y pedí apoyo al imperio en su conjunto, y Malcador se había puesto en contacto conmigo no hacía mucho, informándome de que había fuerzas en camino, 2 primarcas y sus legiones, los ángeles sangrientos y los lobos de Fenris. No era lo ideal conocer a nuevos hermanos. Esperaba que fuera alguno de los que ya conocía. Ya sabía cómo morirían y cómo acabarían viéndose obligados a presenciar otra visión de, supongo, un hermano muriendo a manos de alguna entidad desconocida. No era precisamente así como quería conocer a otro miembro de esta supuesta familia que el emperador deseaba crear. Si de verdad quería hacernos creer que éramos una familia, que siguiera con esa ilusión. Mis visiones, mis preocupaciones, conocían la verdad, que muchos de nosotros moriríamos, y me preguntaba si sus muertes no estarían planeadas de alguna manera. Una voz en mi interior susurraba que no había lugar para los primarcas en tiempos de paz, pues instintivamente buscábamos la violencia y el conflicto. Mira lo que tuve que hacer para controlar tantos planetas. El emperador jamás lo toleraría. Prefería a los humanos, así que, tarde o temprano, se volvería contra nosotros, orquestando nuestra destrucción uno a uno. Era una teoría, una que me susurraba oscuramente en la noche. Sacudiendo la cabeza, intenté alejar esos pensamientos, esos miedos, pero como un espíritu regresaron, arañándome. Las visiones que había recibido se repetían en mis ojos, clavadas en él desde todos los ángulos. La muerte de Ferrus, su cabeza separada de su cuerpo, un guerrero con armadura sosteniéndola por las cuencas de los ojos. La muerte de Fulgrim, tal vez algo que se arrastra en la oscuridad, listo para arrastrarlo al abismo. Y Lorgar, sumida en una febril plegaria al emperador mientras la muerte se acercaba a ella en un campo de batalla sembrado de los cuerpos destrozados de su propia legión. Estas visiones me decían que algo nos eliminaría uno a uno, y una parte de mí temía que pudiera ser el emperador. Había muy pocas personas que pudieran representar una amenaza para el primarca. Sin embargo, podría haber otras amenazas. Estas preocupaciones siempre me inquietaban, manteniéndome siempre preocupado por lo que estaba por venir. Negando con la cabeza, miré hacia afuera del centro de mando, en dirección a la nave, evitando la inmundicia que Nostramus me ofrecía para formar parte de mi legión. Cumplieron su propósito. No fueron más que un instrumento para sembrar el terror en los corazones de la gente de este mundo. Solo cuando este mundo se haya sumido en el miedo, cuando la gente de este mundo esté en su peor momento, solo entonces podrán ser juzgados. La victoria era inevitable. La única opción que les quedaba a los nativos era cómo serían juzgados. Nota del autor. Y regresamos de la Tierra para una nueva campaña con 2 nuevos Primarchs. ¿Qué pasará en esta aventura? ¿Podrá Tanya hacer algo al respecto? Fabrión, el cosplayer de Batman que fracasó. Solo el tiempo lo dirá. Por favor, comenten, dejen sus reseñas y, en general, disfruten.